Hermanos, muy buenos días. Dios les siga bendiciendo. Amén. Tienen caras de bendecidos. Desde aquí se les ve. La gloria sea para nuestro Dios. Qué gozo estar con ustedes en esta mañana. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 2. Vamos a estar leyendo inicialmente del versículo 17 al versículo 18. Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Dice: y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, colocando ese mensaje en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios, hagamos como un recorderis del capítulo 1, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Acerca de su corazón duro, se habían alejado de Dios, y Dios permite que a través del rey de Babilonia hubieran sido llevados cautivos allí a este lugar. Pero el Señor también les había prometido que pasados 70 años nuevamente regresarían, volverían a Jerusalén. La ciudad, su templo, sus muros, todo había sido destruido. Y sabemos que el libro de Esdras nos trae el relato. En el primer año el rey de Ciro, rey de Persia, dice la palabra del Señor que despertó Dios el espíritu de Ciro para que se cumpliese la palabra de Jehová por Jeremías, y llegaron nuevamente a Jerusalén, edificaron el templo, y ahora bajo el gobierno del rey Artajerjes restaurarían los muros. En el capítulo 1, Nehemías, que estaba allí al servicio del rey, pregunta por los judíos que habían quedado en Jerusalén después de aquella deportación. ¿Qué sucedía allí en este lugar? Se le responde: estaban pasando por calamidades, estaban en humillación, los muros seguían derribados, las puertas consumidas por el fuego. Era un mensaje muy difícil para Nehemías, un mensaje muy difícil para ese pueblo que ha quedado allí en Jerusalén. ¿Y qué hace Nehemías frente a esas situaciones? ¿Y qué hacemos nosotros frente a esas situaciones en que sentimos lo que ellos estaban pasando, ¿no? Calamidad, humillación, nos sentimos derrotados, sentimos que ya no tenemos fuerzas, que lo que nos resguardaba para el caso de Jerusalén, que eran aquellos muros, estaban destruidas por el fuego, y sus enemigos, que eran los samaritanos, estaban al acecho de ellos. Pues Nehemías entra a la presencia de Dios, previo a esa restauración, entra a la presencia de Dios. Dice que hay lloro, que hay duelo, que ayunó, que oró, que rogó delante de Dios para que le guiara qué debía él hacer. Nos relata en el capítulo 1 toda esta partecita. Reconoce el pecado de Israel y el pecado de él delante de nuestro Dios. Y trae las promesas de Dios. Era un conocedor de la palabra de Dios. Trae las promesas de Dios y las presenta al Señor. Clama y ora para que el rey, ¿cierto?, le concediera el poder ir allí a Jerusalén.
Y de ahí en adelante, hermanos, empieza esa obra de restauración. No podemos nosotros ver situaciones de calamidad, de derrota, de tristeza, de angustia, ¿sí? Y quedarnos nosotros con los brazos cruzados. Esa podía ser una posibilidad. El decir pasivamente no hago nada, ya lo que sucedió, sucedió, ¿sí? Y como que nos amañamos, nos acostumbramos a vivir en esa tribulación y en esa calamidad, y eso no es lo que Dios ha querido para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Ellos miran en el capítulo 2, verso del 12 al 15, ellos miran cuál era su condición, se las hace ver Nehemías cuando visita la ciudad en la noche. Dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Era reconocer qué tanto estaba afectada la ciudad en ese momento. Y hay momentos en que muchas veces tenemos nosotros que reflexionar qué tanto hemos sido afectados. Porque nos acostumbramos a la calamidad, a la tristeza y a la angustia, y como que nos quedamos ahí. Y eso es lo que vino a hacer el enemigo, a destruirnos, a derrotarnos, a matar, a robarnos nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría. Y estamos en un momento donde Dios quiere que cada situación de nuestra vida en la cual reflexionamos y vemos que hemos sido afectados sea restaurada. Y eso fue lo que hizo Nehemías y su pueblo, y eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Él toma una decisión, ¿cierto? En el versículo 17 del capítulo 2 dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Era una decisión. Había sido guiado por Dios, había orado, había clamado, había reconocido el pecado de Israel y había reconocido a su pueblo, pero había que ¿qué? Actuar. Recibió el favor del rey, pudo ir allí hasta Jerusalén y hablar con la gente que estaba allí, que ya vimos en qué situación se encontraban, y poder decir: levantémonos y edifiquémonos. Y hoy nos habla el Señor a nuestras vidas. Levantémonos, restauremos. ¿Cuántos hogares pasan por situaciones de calamidad? Donde hay contienda en los hogares, donde se ha acabado el respeto, donde se ha acabado el amor, donde, como nos decía el pastor Edgar el sábado en el devocional, los padres no son los que toman las decisiones, sino los que ordenan y mandan son los hijos. O cuántas vidas están pasando por tribulación, calamidad, por X motivos, y como que el panorama se ve oscuro. Pues eso sucedía allí también. Pero este hombre, guiado por el Señor, les dice: levantémonos y edifiquemos. Hay posibilidades, claro. Dios está con nosotros y Él quiere que nosotros seamos restaurados. Que todas esas situaciones las cuales nos han afectado y como que nos jalan a no avanzar, desaparezcan de nuestra vida. Pero vamos a ver qué encontramos en esa restauración, qué elementos podemos tomar para nuestra vida. El capítulo 3, el verso 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. ¿Y qué fue lo que edificaron? ¿Qué edificaron?
La puerta de las ovejas. Habían muchas puertas. Si se dieron cuenta cuando leímos una partecita del capítulo 2, ¿sí? El verso 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle. ¿Sí? Más adelante en el capítulo 14 dice, pasé luego a la puerta de la fuente. ¿Sí? Habían muchas puertas. Pero lo primero que ellos quisieron edificar, ¿cuál fue? La puerta de las ovejas. ¿Y qué era la puerta de las ovejas? Era por donde ingresaban las ovejas que iban a servir de sacrificios ante la presencia de nuestro Dios. Hermanos, y esto no es casual. Que dijeran, vamos a empezar a edificar la puerta de las ovejas. ¿Por qué no empezaron a edificar las otras puertas? ¿Sí? La puerta del dragón, la puerta del valle, hay muchas otras puertas, la puerta del pescado. Porque hermanos, cuando nosotros necesitamos ser restaurados, tenemos que primeramente restaurar nuestra comunión con nuestro Dios. ¿Qué dice Juan? Capítulo 10. ¿Qué dice el Señor? Juan capítulo 10, verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, ¿quién está hablando? Jesús. De cierto os digo, de cierto os digo, hace mucho énfasis. Dice que, ¿qué dice? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué fue lo primero que restauraron ellos? La puerta de las ovejas. ¿Y Jesús qué nos dice? Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. Hermanos, ellos querían lo primero restaurar por donde entraban esas ovejas para el sacrificio, para la adoración, para la comunión con nuestro Dios. Y eso fue lo primero que ellos restauraron, y digo, no es casualidad. Es el llamado que el Señor nos hace a nosotros en esta mañana, que si necesitamos restaurar un área de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, lo primero que debemos restaurar es nuestra comunión con el Señor. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Oh, mis amados hermanos, es posible que podamos estar muy cómodos, creyendo como lo hacía Pablo, que perseguía a los cristianos y al perseguirlo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Es posible que ese primer amor de que el Señor les habla a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, que hacían muchas cosas pero habían perdido ese primer amor, nosotros estemos ahí, acostumbrados a muchas cosas pero lejos de esa verdadera comunión y plena comunión con nuestro Dios. ¿Se acuerdan ustedes que nos relata el Hechos de los Apóstoles capítulo 9, esa persecución frontal de Saulo en ese momento hacia la iglesia? Y él pensaba, cuando él da sus argumentos de defensa, cuando lo llevaban preso, él dice, yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero solo ese encuentro con el Señor, esa verdadera comunión con el Señor, ese Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa respuesta de él diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y dice que se levantó y lo tomaron de la mano y lo llevaron. Hermanos, ese es entrar por
puerta de las ovejas para experimentar esa plena comunión con nuestro Dios. Estaba leyendo esta parte y veía ese reclamo que el Señor estaba haciendo a la iglesia en Éfeso, allí en el capítulo 2 del Apocalipsis. Y dice, leámoslo, capítulo 2, esa partecita. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, otro de los peros de la palabra del Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, nos acostumbramos a muchas cosas, las hacemos de forma mecánica, nos comprometemos con 100 cosas, pero dejamos esa verdadera comunión con nuestro Dios, esa verdadera relación con nuestro Dios. Y por eso los sacerdotes, ¿sí? Cuando leemos nosotros, el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes quisieron restaurar primero, que no hubiera ninguna traba. En ese momento era el ofrecimiento de ese animalito como holocausto al Señor. Y ellos querían que eso no tuviera ninguna traba. Y fue lo primero que encontramos nosotros, que fue restaurado. Cualquier situación por la cual podamos estar pasando, que el Señor sabe en esta mañana, lo primero es poder entrar por esa puerta de las ovejas, que no esté destruida, sabiendo que Jesús es la puerta de las ovejas. ¿Qué encontramos nosotros cuando queremos emprender esa restauración? Siempre, ¿sí? Capítulo 4, verso 1. Verso 2, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y en el verso 7 vuelve y dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho el rey de Samaria, Sanbalat y su corte. Hermanos, cada vez que queremos nosotros restaurar, ser restaurados por el Señor, siempre vamos a encontrar una piedra de tropiezo. ¿Quiénes no están de acuerdo con eso? Y dice que se encolerizaron mucho. Es una palabra bastante fuerte, ¿cierto? Que nos quiere a nosotros resaltar cuál fue la actitud de ellos al ver que los muros, ¿cierto?, hasta la mitad ya iban a ser restaurados. Y es nuestra decisión permitir que eso nos afecte o seguir adelante. Pero ¿qué hacían ellos, mis amados hermanos? ¿Cuál era el soporte? ¿Cuál era el fundamento frente a estas situaciones? La oración. El 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios. Y en el capítulo 1, el verso 8 y verso 9, la palabra de Dios, cuando Nehemías ora a Dios, ¿cierto? En el versículo 8 del capítulo 1 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que recogí para hacer habitar allí mi nombre.
Hermanos, ¿qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa en esos momentos en que viene el enemigo queriendo que nosotros nos seamos restaurados? Y hay muchas cosas que llegan en esos momentos. Hermano, ellos oraban y ellos conocían las promesas de Dios a través de su preciosa palabra. ¿Qué hacemos mientras eso? Oramos y traemos las promesas de Dios a nuestra vida. Porque hay momentos duros, difíciles, hermanos, difíciles, que solo cada uno los hemos vivido y seguramente los estamos viviendo en este momento. Pero ¿qué hacemos? Quiero ser restaurado. No voy a retroceder. Hemos visto la gracia, la gloria de Dios. Hemos reconocido nuestro pecado, nuestras faltas y hemos querido restaurar esa comunión con nuestro Dios. La oración y esas promesas del Señor en nuestras vidas. ¿A qué nos llevan muchas veces esos momentos? Yo no sé si he sido el único que he pasado por esos momentos. No sé si ustedes hemos orado, hemos clamado, hemos gemido. Y el verso 10 del capítulo 4 dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en que decimos, ya es que ya no tengo más fuerzas. Ya las fuerzas se me acabaron. Se me terminaron. Vemos con nuestros ojos físicos y decimos, no hay nada que hacer. Ellos decían, el escombro es mucho. ¿Sí? Esos muros eran muy extensos. Y Judá dice, no podemos edificar el muro. Y el verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Era lo que estos samarios querían hacer. Dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué estaba sucediendo? Hermanos, cuando nosotros se nos acaban esas fuerzas físicas, cuando decimos ya no más, ¿cierto? Ahí viene la mano tendida de nuestro Señor. ¿Qué sucedía con aquellos judíos que estaban allí entre esos samaritanos de Zambalar y esa gente? Si ellos sabían cuándo iban a atacar, iban y les decían a sus hermanos judíos, ojo porque vienen a atacarlos. Ellos sabían de dónde venían a atacarlos. ¿Y eso qué es, hermanos? Mucho que nos ha compartido nuestro hermano Aldemar, la providencia de Dios. La mano tendida de Dios. Cuando hay esa comunión con el Señor y nuestras fuerzas se acaban, cuando decimos ya no más, viene la mano tendida de Dios. Eso sobrenatural que no entendemos. ¿Cómo sobrellevamos, cómo sobrepasamos esas situaciones? Sino hasta después de que pasamos, colocamos nuestro espejo retrovisor y nos decimos, oiga, ¿cómo tuve fuerzas para eso? No fueron nuestras fuerzas, mis amados hermanos, fueron las fuerzas de nuestro Dios. Él obrando en nuestras vidas. Y viene una parte muy especial, ¿cierto? Viene una parte muy especial que viene del verso 13 en adelante y es como todo eso que nos da a nosotros que hacer el obrar de Dios. Señor, guíame cuando le decimos en medio de esas situaciones, en medio de esas que llegan esos vientos huracanados. Dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué importante es la familia en estos momentos en que pasamos. Y es nuestra familia de sangre y nuestra familia como cuerpo de Cristo.
¿sí? No es unos por un lado, no es otros por el otro lado, es todos queriendo ser restaurados, todos queriendo recibir la bendición de Dios. El enemigo está acechando, ¿cierto? Son grandes números, nosotros estamos cansados, estamos débiles, ¿sí? Pero la providencia de Dios nos da la guía para que nosotros podamos sobrellevar estas situaciones. Con sus familias, mis amados hermanos. Todos, qué hermoso es la unidad familiar. Y si la situación que estamos pasando precisamente es que no hay unidad familiar, busquemos restaurar esa unidad familiar. Qué hermoso es cuando el hogar es un hogar donde hay armonía, donde está la presencia del Señor, donde Él es el que ordena, donde Él es el que gobierna. ¿Saben qué es hermoso cuando sale uno a su trabajo? Porque refleja uno el amor de Dios, lo que ocurre en el hogar, lo refleja uno por fuera. Y cuando ve uno a alguien en su trabajo, en su compañero o algo, que llega muchas veces con 100 cargas, se da uno cuenta que en el hogar no están pasando los mejores momentos. Aquí nos dice que por familias. Dice el verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No temáis, acordaos del Señor, acordaos de lo que el Señor ha hecho, acordaos de las promesas que el Señor ha establecido y que son para nosotros. En esos momentos difíciles, asirnos de esa palabra del Señor, de sus promesas y de que estamos luchando para ser restaurados, para una unidad, puede ser de hogar, de familia. Y viene algo definitivo, mis amados hermanos. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. En la nueva versión dice: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla. Viene algo especial. Cuando nosotros conocimos las intenciones del enemigo, pero que Dios ya había frustrado sus planes. ¿Quién frustra los planes del enemigo? Ellos estaban ahí, difícil situación, pero se le fueron a hacer lo que le correspondía a cada uno hacer. Una vez pudieron conocer que Dios había frustrado los planes del enemigo. Démonos cuenta que no fue lo que desencadenó el ir a continuar la obra, no fue lo que había en el enemigo, sino lo que ellos entendieron que Dios estaba haciendo. Yo entendí que Dios frustra los planes del enemigo. Y cuando yo puedo entender y creer y cerciorarme de que Dios frustró los planes del enemigo, mis amados hermanos, se desata la bendición en nuestra vida. Y era lo que el hermano Aldemar nos compartió hace 8 días en la enseñanza acerca de la fe. Es lo que Dios hace. Es lo que está en su palabra y que Dios hace. No lo que nosotros humanamente pudiéramos hacer. Llegó el momento en que ellos pudieron decir: oh, Dios frustró los planes del enemigo. Y ahí, hermanos, ¿qué sucedió? Cada uno se volvieron al muro de acuerdo a la tarea que había sido establecida. Hermanos, esa es la gloria para nuestro Dios. Él nos da
esas nuevas fuerzas, Él nos da ese nuevo aliento, aunque vemos que todo es oscuro, que los enemigos están ahí, que nos amedrentan, que nos dicen no van a poder ustedes hacerlo. Ahí está el obrar de Dios. Pero como lo resaltábamos al principio, lo primero que hicieron fue restaurar la puerta de las ovejas, mis amados hermanos. Esa comunión que muchas veces la tenemos lejos de nosotros. Ese primer amor de anhelarlo, de buscarlo, de hablar de Él, de compartir con Él, de gozarnos cuando le conocemos a través de su palabra, de arrodillarnos en ese lugar en nuestros hogares y buscar esa presencia de nuestro Dios. Él les dio esas nuevas fuerzas que ellos estaban necesitando. Y de ahí en adelante, hermanos, quiero el versículo 23 del capítulo 4 dice: y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ellos tenían lo que tenían que hacer. Ellos tenían la espada y tenían sus elementos de la construcción de obra y todas las familias estaban ahí. Todos estaban alabando, glorificando, exaltando a Dios. Y sonaban las trompetas, los que tenían que sonar las trompetas, ¿sí? Y tenían algo muy especial, como dice el verso 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, ¿sí? Se nos van a meter por este lado, reúnanse todos. Pero ya tenían la convicción de que Dios peleará por nosotros. Dice la última parte del verso 23, Dios peleará por nosotros. Hermanos, vale la pena pedir a Dios que seamos restaurados. Y es todo aquello que en un momento fue y que hoy ya no es y que lo anhelamos, nuevamente esté presente en nuestras vidas. Que sea esa guía de nuestro Dios y ese anhelo de nosotros para buscar que aquello que anhelamos, que un día fue y que hoy no lo es, que glorifica a Dios, vuelva a nuestras vidas. Solo Dios lo sabe y cada uno de nosotros. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué falta? ¿Qué quisiéramos? ¿Qué añoramos? Y que hoy no está. Quizás iniciamos año y no sabemos qué hacer, para dónde coger. Vayamos y restauremos esa puerta de las ovejas. Y Dios nos guiará qué vamos a hacer. Es que no nos compete a nosotros cómo hacerlas, cómo es a Dios el que nos dice cómo debemos hacer las cosas. La forma, abre los caminos. Abre esos caminos en el desierto, como dice la palabra de Dios. Esos torrentes de aguas en el desierto, solo Él lo hace. Pero cuando nos postramos ante el Señor, le decimos, Señor, quiero restaurar esa comunión contigo. Terminamos. 6 de Nehemías, verso 16. Y cuando lo oyeron, 15, del 15, fue terminado, pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. ¿Fue restaurado? Amén. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué sucede con nuestros enemigos? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén, gloria a Dios. No somos nosotros, hermanos. No somos.
Dios es que restaura nuestras vidas. Pero hay que decirle, Señor, quiero que mi vida sea restaurada. Quiero que mi hogar sea restaurado. Quiero que aquello que un día fue, nuevamente vuelva. Y quiero, Señor, un día decir, Dios restauró mi hogar, restauró mi vida, restauró todo lo que había sido destruido por el enemigo. Y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Porque tu palabra nos confronta, Señor. Nos alienta, abre nuestros ojos, Señor. Quita toda venda que hay en ellos, Señor amado. Oh Padre, que podamos entender, Señor, que podamos entender en esta mañana que tú frustras, Señor, los planes de nuestros enemigos. Tú lo haces, Señor. No son mis manos, no es mi intelecto, no es mi conocimiento, Señor bendito. Es tu gracia y tu misericordia, Señor amado. Tu misericordia, Señor, que no se opaca, que no se disminuye, sino que cada día se aumenta hacia nosotros, Señor bendito. Señor, pedimos para que todas aquellas situaciones por las cuales necesitan ser restauradas, Señor bendito, Padre, tú estés ahí con nosotros. Queremos esa restauración. Queremos, Señor, que nos des esas nuevas fuerzas, ese nuevo aliento, Señor amado. Queremos no estar en el molde del mundo, Señor amado, donde nos dice que no hay nada que hacer, que todo está destruido, que estamos derrotados, Señor amado, que nuestro enemigo es más grande que nosotros. Oh Señor, hoy nos muestras que tú eres el Dios poderoso y no hay nadie que pueda hacerte frente, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi amado hermano.